Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días o buenas tardes allá en Sevilla. Vale. Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en Europa? Me disculpan, pero estoy un poquito resfriado. Uy, ¿qué es eso? Mi voz se escuchará... Ya le hicieron el PCR, ¿no? No, si no tengo ni fiebre, no tengo nada. Lo que pasa es que como Federico, el más chico, está yendo al jardín, cada 10 días hay un bicho nuevo. Así que... Ya. Y nunca había ido porque como estuvo en pandemia. Sí, antes, toda la razón. Claro, mucho tiempo ahí sin exponerse. Ya, pero está todo bien. Aunque no suene así, digamos. No, suena terrible, pero ni siquiera me duele, casi no puedo hablar. Pero mira, mientras no te ahogues, está todo bien. Mira, la idea es analizar un poco lo que ha ido pasando acá post elecciones, segunda vuelta de gobernadores, cómo se empezó a ordenar un poco el naipe y las decisiones que van tomando cada conglomerado con miras a las siguientes elecciones parlamentarias y presidenciales. Por ahí vimos este anuncio de unidad PS-PPD-DC, y también ayer, que vimos ya el programa de gobierno que presentó Daniel Jadue. ¿Cómo ves tú ahí lo que está ocurriendo, cómo se está ordenando todo esto? Sí, yo creo que efectivamente ya la pretensión al menos de que esto se ordene está clara. La DC termina con esta decisión conjunta, termina de definir algo que es bien importante, que es una ruta que ellos habían tomado desde hace bastante tiempo, que era la ruta de ir potenciando el partido a partir de las elecciones presidenciales. Eso ya no está, porque están pensando que efectivamente la candidatura unitaria va a ser de ellos, pero en ese sentido ellos dejan ese camino y buscan un camino de unidad más parecido a lo que era la concertación antigua. Ahora, yo creo que en gran medida eso está subvencionado por una jugada de la derecha que fue un gran error. O sea, ante el miedo al fantasma del comunismo, la derecha hizo algo que es bien políticamente discutible, y es que prefirió apoyar a alguien de centro izquierda. Y claro, eso en situaciones muy límites tiene sentido, pero como todavía no llegábamos a la situación límite, lo que hace es que construye un escenario posible, que sería bien curioso, pero se hace posible gracias a esto, a mi juicio, que en la segunda vuelta siguiente nos encontremos con un candidato de centro izquierda y un candidato de izquierda. Que se repita lo que vimos en la región metropolitana, en el fondo. Exacto, porque al ellos decir que efectivamente sus candidatos no tienen la fuerza y que el temor lo único que implica es que hay que ir a apoyar fuertemente al candidato de centro, significa que si el escenario continúa en ese camino, van a tener que ir a apoyar al candidato de centro, y mucha gente puede entender ese mensaje como un mensaje de derrota del candidato que vaya a tener la derecha, y la gente que es menos politizada, pero que piensa votar por ese candidato, puede decir, bueno, en realidad la candidatura que va a ser más viable es otra. Y eso cambia las relaciones. Yo creo que la derecha pensó mucho en el corto plazo y pensó poco en el largo plazo, y se comprometió no solo masivamente, sino que además simbólicamente, que a veces incluso más importante, con esa tesis. Entonces creo que se va definiendo efectivamente el escenario. Ya está todo claro que el camino de Jasna Proboste se va a hacer con mucha elegancia y con cuidado. ¿Cuánto más crees tú que puede demorar? Porque leía por ahí algunos análisis que dicen que esperar hasta agosto, pero ¿qué tanto más se podrá resistir en anunciar esa determinación? Yo tengo la impresión de que primero hay una cosa que es muy importante en esto, que es la candidata, digamos. O sea, yo creo que ella entiende que este juego de no estoy aquí, pero estoy, ha funcionado muy bien, y yo creo que ella lo va a hacer durar.
y creo que lo van a hacer durar hasta quitarle protagonismo a las primarias. Ellos no están en las primarias, ya saben que eso fue un error la vez pasada, y por tanto tienen que compensar el error con alguna clase de novedad, alguna clase de situación que cambie ese escenario y que le quite magia a ese escenario. En ese contexto creo que las fechas de mediados de julio probablemente sea lo que estén pensando. No es irracional además que se demoren un poco más de tiempo, aunque sí hay que tener en cuenta que para los candidatos vigentes hoy día, oficialmente, porque son los candidatos oficiales de los partidos, es muy humillante el tránsito. Hay que decirlo, y creo que en ese sentido van a tener que tener mucha prolijidad para que no haya nadie que salga diciendo no me gustó cómo me trataron, no les aparezca un Sergio Ramos en el Real Madrid. Pero lo que hay al final del día es por delante una larga negociación para hacer que la coreografía sea aceptable para todos. Porque al final del día la opción que está quedando es decir, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva de todo lo que habíamos hecho y dicho que íbamos a hacer, y hay que nombrar a la candidata ahora. Sin que nadie se ofenda demasiado. Exacto. Claro, lo que pasa es que hay que hacerlo bien, pero lo que está claro es que el escenario se definió. Es un escenario de 3/3, más o menos. El tercio de la derecha achicado, ¿ya? Debilitado. Y en ese contexto nos encontramos con una gran incertidumbre de que cuánto vas a lograr movilizar entonces al electorado, si va a ser más cercano a la votación que hubo en el plebiscito de entrada, o si va a ser más cercano a la elección de constituyente, o si va a ser, no va a ser más cercano a la de gobernadores, pero sin duda esa es una gran pregunta, si va a ser 50%, 47%, 42%, eso importa desde el punto de vista de las posibilidades de cada candidatura, y si va a ser más, porque lograse pesar, que lo creo, el tema de la posible obligatoriedad del voto, también sería distinto. Yo creo que eso no va a terminar por no ser nada, o sea, aunque lo hagan. Ya, oye, Alberto, tú vislumbras que en este anuncio de unidad implica que no vaya a haber primarias, que vayan a resolver todo esto, no sé, mirando las encuestas, o como ocurrió en el pasado cuando Soledad Alvear optó por decir que ella no seguía en camino y ahí quedaba Michelle Bachelet como única candidata. El problema es que no hay ninguna salida elegante. Ya. El problema es que también han sido elegantes, pero no hay ninguna, porque esa vez bastaba con que Soledad Alvear se bajara, como antes se bajó Saldívar con Lago, y digan, tengo claro que la ganadora va a ser esta otra persona. El problema ahora es que Yanna Proboste no aparece en ningún papel oficial. Entonces está Paula Narváez, está Jimena Rincón, y ellos son los oficiales. Está Carlos Maldonado, y claro, hay que inventar algo. Bueno, está también el candidato que era Pablo Vidal. O sea, pero no, se bajó, perdón, se fue se bajó para apoyar a Paula Narváez. A Narváez. Con Paula Narváez, claro. Entonces hay que bajar a candidatos, ese es el problema. Ahora, Carlos Maldonado ha dicho que él sigue hasta el último día. Bueno, sí, y está muy bien, pero el partido de él en algún momento le va a decir, mira, llegó el último día. Claro, llegó el último día, o sea, se acabó. No, sí, o sea, la pregunta es ¿con qué diseño? O sea, esto requiere literalmente contratar un artista. O sea, esto requiere, porque en el fondo tú
Es como que el curador del museo le pasan una muestra imposible de armonizar y tiene que inventar alguna cosa genial para que esto funcione y la gente no entre y diga, ya, pero esto es una broma. Entonces, ¿cómo encontramos el mecanismo para que alguien que no existe en el sistema se transforme en alguien que oficialmente puede reemplazar a las personas oficialmente establecidas? Estamos hablando de pura gente que defiende a rajatabla su legado, y su legado es la institucionalidad. Y lo que Irán reclama a la izquierda es que no respetan la institucionalidad. Y tiene que sacrificar Entonces, esa institucionalidad. Exacto. No, sí, no va a ser fácil, por eso digo, hasta el momento van bien, pero porque todavía se van acercando. Una cosa es decir, voy a hacer una represa en Aysén, y otra cosa es poner la primera máquina que empieza a hacer el hoyo. Son dos momentos distintos. Claro. Es cierto que la represa en Aysén no pasó la primera etapa, pero si hubiese pasado la primera, lo más probable es que en la segunda también se habría caído. Esto no es fácil, o sea, te van a tener que inventar algo y no es para nada obvio. Paula Narváez acaba de reacondicionar su equipo, está trabajando, pensando en las posibilidades de que todavía esto exista. Está muy bien porque es parte de lo que tienes que hacer, pero no es fácil trabajar así. Pero, Alberto... Y bueno, ¿sí? Sí, ¿por qué no primarias derechamente? ¿Cuáles son los cálculos que a lo mejor están detrás de esa... Bueno, no se ha expresado al respecto la democracia cristiana, al menos públicamente. Estarían esperando a la realización de la Junta Nacional para tomar alguna determinación. Pero lo que se especula es que desde la DC no estarían tan entusiasmados con esas primarias. ¿Cuál sería el cálculo que estaría ahí llevando a que no se la jueguen derechamente por esa idea y ya zanjar el tema? A ver, a mi juicio hay dos problemas. Uno es el cálculo chico de cada uno que dice, en una primaria no legal, sin franja televisiva, sin nada, lo que va a pesar es la capacidad de cobertura de los partidos. Y depende ahí entonces cómo cada partido está en cada lugar. Yeah. Pero hay un segundo factor, y yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de la coalición cuyo discurso político es y será: nosotros sabemos hacer transformaciones con respeto a la institucionalidad. Y no van a las primarias legales y se inventan, por ejemplo, una primaria fuera de la ley. Y entonces le piden ayuda al CERVEL, y el CERVEL seguramente va a ayudar, pero mucho más pequeño, con menos locales de votación, con un despliegue de trabajo enorme, con relativas dificultades para poder salvaguardarse de una situación de casi un empate, por ejemplo, se vuelve muy complicado, y se meten en el lío de estar haciendo algo que es relativamente chabacano. Lo que necesitas aquí es que tanto Narváez como Jimena Rincón efectivamente llamen, ¿ya?, en calidad de profética, ¿ya?, alzando los brazos al arribo de la máxima divinidad, claro. A Yarna Proboste como representante de un espíritu que comparten, como la síntesis perfecta entre ambas. Es una escena que requiere una puesta en escena sacerdotal, no es un problema político. Una cosa epifánica. Claro, necesitamos que la gente vea que la llegada de Yarna se amerita en sí misma, y la llegada de las cosas que se ameritan en sí mismas no son institucionales. No, es que pasó por este camino. Entonces no tiene mucho sentido, porque al final eso les va a costar, y estas cosas... A ver, en las campañas presidenciales hay una variable que parece tonta, pero es la más importante, y es: ¿cuál es la primera pregunta obvia cuando vas a la televisión? Esa es la pregunta, ese es el tema clave para cualquier candidato. Tener un ripio que haga que la primera pregunta obvia te la hagan al principio de cada situación es complejo. O tener, peor que eso, 2 o 3 temas con los cuales te envuelven. O sea, si tú tienes una situación compleja porque hay una denuncia en contra tuya, y la primera pregunta obvia es: ¿y cómo cree usted que está la legitimidad suya en medio de la denuncia que lo aqueja? Parte en la entrevista muerta. O sea,
los siguientes respuestas las puedes dar bien, pero lo que mejor puede hacer es empatar el partido. Entonces, partir bien, por eso Jadwe saca el programa, porque él entiende que tiene muchas cosas complicadas y prefiere que lo compliquen preguntándole cosas del programa. Entonces prefiere que le cambien la conversación. Claro. Y todos los candidatos saben que tienen ese tipo de problemas. Entonces, además resuelve cuando bien. Yanna Proboste llegue y le digan, usted se saltó la institucionalidad, ¿cómo ella después defiende que el Frente Amplio y el Partido Comunista son demasiado radicales y no institucionales y que la ex Concertación, en cambio, se equivocó en muchas cosas? Ella misma lo simboliza porque ella ha sido muy crítica también de la tarea de la Concertación, por tanto tiene capacidad para decir eso, no como Jimena Rincón en ese sentido. Claro. Pero que ella considera que hay un aprendizaje, hay una capacidad, el discurso de Orrego, hay una capacidad instalada que lo hace mucho más viable. Claro. No, y aparte Jadwe resuelve bien, pues cuando le preguntamos ayer de Nicaragua dijo inaceptable. Y listo. Exacto. Te eliminas el problema. Claro, lo que te pasa eliminas es el problema porque si tu primera pregunta es Venezuela o qué sé yo, viajó usted a Venezuela a ver, ya tiene un problema, o sea... Claro. No, inaceptable y listo. Tienes que ir dando explicaciones. Pero Yanna Proboste se le complica más mientras no haya ese diseño del que tú hablas, que la pregunta ella la pueda sacar diciendo yo no hice nada, a mí me llamaron y yo estoy a disposición del colectivo. Claro, por eso a ella le conviene mantenerse en este estadio intermedio hasta que las cosas se vayan decantando por sí solas y donde... a ver, este es un momento donde ya no opera una regla política, opera una regla de seducción. Siempre la probabilidad del que quiere seducir para una acción disminuye cuando tiene que hacer muchas acciones previas. O sea, en el ideal, ojalá no tengas ni siquiera que llamar por teléfono. En el ideal, ojalá que te lleguen a ver. Claro. ¿Qué era lo que pedía Lagos? ¿Te acordás cuando si tú, que me aclamen? Exacto. Claro, porque si tú vas a pedir el apoyo, la cuenta que te empiezan a pasar es enorme. Entonces tú tratas de que efectivamente lleguen. Entonces Yanna Proboste sabe que en este momento la maratón corre a favor de ella. Todo lo que se demore, no pasa nada. Porque los otros se desgastan, sacan ideas nuevas, a nadie le importa. Todos hablan de Proboste, los periodistas ya están convencidos de que Proboste es, los partidos ya hicieron las jugadas para que Proboste sea. No hay nada que hacer. Pero los otros intentan, porque la política es así. Siempre es peor morir un poco menos mal en política que morir muy mal. Porque morir muy mal en política es muy, muy malo. La gente siempre cree que los políticos viven una vida fantástica y fabulosa, y a veces ocurre en momentos donde las élites se concentran y pasan cosas así, pero la verdad es que es un escenario bien complejo, porque cuando te va mal en todo, y cuando quedas desacreditado, después no te puedes mover a ninguna cosa. Bueno, esa es una de las particularidades de Yanna Proboste. Esa es una de las particularidades de Yanna Proboste, que sobrevivió a eso. Claro. Bueno, o sea, que estuvo 5 años desaparecida porque no podía estar en la vida pública. Cancelada estuvo. Claro. Ya está. Claro, yo creo que la capacidad, o sea, yo creo que los candidatos que han vivido muertes políticas, eso incluye a Lavín, ojo, que después del Ministerio de Educación con Piñera quedó prácticamente muerto. Y eso incluye un poco, mucho menos, a Jadwe, pero por la interna, porque a Jadwe le tocó en la interna el partido ser ninguneado permanentemente como posible presidenciable. Entonces, esas personas tienen una experiencia política que les ayuda a enfrentar momentos difíciles y que les da un camino para salir de esas dificultades. Las personas que no han pasado por eso, que han vivido en un ambiente más cómodo, se les hace mucho más complicado. Y probablemente el repertorio que pueden movilizar para lograr salir de allí se hace más difícil. Mucho más limitado. 8:58, don Alberto Mayol. Un placer, cuídese esa garganta, no tome mucho frío y mantenga al retoño. No, el problema es el calor acá. Claro. Y el aire acondicionado. Claro. Cambio de temperatura. Claro. Ahí está. Y el retoño sí, trae un virus nuevo cada día. ¿Y el retoño?
Y la playa, perdón que lo diga. Ah, ya, ¿para qué? No, es innecesario. Ya. Innecesario. Dejemos hasta aquí nomás. Ha sido casi un placer. Ha sido muy instructivo. Y los digámoslo. 25 grados del agua, todo eso. No, ya, suficiente. Nos vemos el próximo Adiós, jueves. Alberto. Que estés bien, chao. Adiós.